7:09 aquí en México, la hora central, 20 grados en la temperatura. Se une a esta mesa de trabajo de monitor al maestro en Psicología Social, Josué Tinoco Amador. Él es profesor, investigador del Departamento de Sociología y coordinador de la Licenciatura en Psicología Social de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Maestro, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, Rocío, Héctor. Bueno, pues, maestro Tinoco, hablar de Juan Pablo II también es hablar del hombre político, del político del Vaticano, del hombre que generosamente se le dio el mote como el Papa Peregrino, que más ha visitado, que más visitó naciones en su papado, y que bueno, no solamente era para visitar nuevas naciones, sino también para hacer ese trabajo fino, ese trabajo que necesitaba el Vaticano en su momento. Una perspectiva que quizá había abandonado, quizá no había abogado bastante la parte de anteriores papados. Este papa se preocupó por llevar la palabra, quizá haciendo símil, podríamos decir justamente como en aquellos momentos la imagen de Cristo va recorriendo los confines, las partes de Israel, de Jerusalén. En este caso este papa va recorriendo nuevamente sus espacios de trabajo, fundamentalmente Latinoamérica, un lugar donde la feligresía católica se siente muy cercana a las necesidades sociales, y el Papa se acercó a ellos, se acercó a responder estas problemáticas, estas necesidades, y obviamente no se podía lograr este acercamiento sin lograr acercamientos políticos, porque reconocía justamente que debido a sus antecedentes familiares, sociales, culturales, la política permite o impide muchas de las manifestaciones ideológicas, culturales, vivenciales. Este Papa lo reconoció y desde entonces siempre dio este camino a buscar un acercamiento con los líderes, con los escenarios políticos que le permitieran decir: queremos avanzar, queremos trabajar, pero también necesitamos estas y estas actividades. Sí sirvió. Sirvió bastante, le permitió justamente reposicionar, recuperar mucho de la identidad católica. Las manifestaciones que estamos viendo a través de los monitores, a través de todas las imágenes que se están dando, es la gente, la sociedad está sufriendo lo mismo que esta figura papal. Es decir, está recuperando esa esencia, incluso en estos momentos desafortunados, trágicos, difíciles, está recuperando esta imagen de la gente acercarse a sus templos. Incluso hemos tenido las reacciones de otros sectores. Maestro José Luis González nos mencionaba que personas representativas de otros sectores religiosos también se han unido en su momento y en su particular forma de hacerlo a estos rezos para que Juan Pablo II esté bien. Sí, es una extensión de esta significación mundial, intercultural e interreligiosa que Juan Pablo II ha construido en torno a su persona, ¿no? A mí me llamó la atención cuando saltó la noticia de que en las mezquitas se estaba rezando por el Papa. En las mezquitas del mundo, decía la nota. Por cierto que esto representa, digamos, aparte de un reconocimiento de la significación de la talla del pontífice, representa también algo bastante inédito y, bueno, pues no sé, me atrevería yo a calificarlo de esperanzador, aunque con algunos matices, ¿no? El hecho de que en este momento sea el Islam la religión más en tensión, por lo menos con Occidente, a través de las cosas que ocurren en el Medio Oriente e Irak y Afganistán e Irán, etcétera. Y el hecho de que sea, sin lugar a duda, la religión de mayor incremento en estos momentos en el mundo, en Asia, en África especialmente, pero también sorprendentemente en países europeos, de prácticamente casi ninguna significación islámica hasta hace pocos años, ¿no? Esto está representando algo muy novedoso, porque no podemos olvidar que es una religión también que es la que más esperanza y movilización está comunicando a los, podríamos llamar, desheredados y marginales del mundo, ¿no? Sobre todo del mundo del consumo y de la bonanza. Entonces, es un testimonio de la posibilidad de acercamiento de religiones. Bueno, creo que sí, se puede tomar así, pero evidentemente también está revelando algo que significa como el reto, desde mi juicio, de mi tema de especialidad, el reto hacia el futuro de las religiones. No basta con que las religiones, en el mejor de los supuestos, se entiendan mejor entre ellas. El mundo está requiriendo verlas
verlas en mangas de camisa construyendo el futuro de esta humanidad maltrecha con conflictos interculturales, internacionales, en los cuales a veces las religiones confrontadas entre sí están siendo también de atizadores del fuego, o por lo menos motivadores de la confrontación, ¿no? Creo que esa actitud del Islam respecto a este hombre que buscó el acercamiento con esa religión es significativo también. Sí, maestro Tinoco. De hecho, tiene que ver con esta historia, con estos procesos de ceremonias ecuménicas en los cuales han participado y que ha permitido que este mundo se vaya dando cuenta justamente que vivimos todos en él y necesitamos convivir. Esta parte, esta perspectiva, la entendió Juan Pablo, estuvo proponiéndola y en este momento pues está cosechando ese fruto que usted bien menciona, que está hablándonos de que les indica a los fieles, independientemente de cualquier orientación religiosa o incluso hasta los que no lleguen a tener una orientación religiosa manifiesta, estamos ante un proceso en el cual una figura religiosa de uno de los cultos más grandes está teniendo un problema de salud. Sí. Requerimos la unidad ante esta problemática. Ese mensaje de unidad yo creo que va a ser bastante bueno en el sentido de que permite reconocer las diferencias en las religiones, no minimizarlas, sino entenderlas, acercarlas y construir sociedades más abiertas al proceso de convivencia. Siguiendo con este concepto de Papa Juan Pablo II como el hombre político, y aprovechando que está aquí en esta mesa de trabajo el maestro Alfonso Zárate, se me viene a la mente, maestro Zárate, ese momento cuando Juan Pablo II fue a Cuba. Sin lugar a dudas fue un hecho inédito, un hecho en el que provocó también, y recuerdo también esta parte de su discurso, que Cuba se abriera al mundo y el mundo que se abriera a Cuba. Después de eso, sí cambió la perspectiva de esta nación. Yo creo, obviamente es una materia que es, digamos, ajena a mi especialidad, pero me gustaría decir a propósito de Karol Wojtyła, que, digamos, es uno de los grandes personajes de los últimos 25 años en el mundo, y que en el caso mexicano tiene especialmente una enorme influencia política. Yo diría que muchas de las transformaciones que el país experimentó en los últimos años tienen que ver con la presencia de Juan Pablo II. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917 mantuvo por 75 años su carácter radicalmente anticlerical. El constituyente de 17 fue un constituyente muy severo respecto del clero católico mexicano. Recuerdo un discurso en Querétaro de Francisco J. Mújica, en donde este gran jacobino decía: me han acusado de ser un enemigo de la Iglesia. En efecto, soy enemigo de la Iglesia, porque la considero la más funesta enemiga del pueblo de México. Entonces, estos legisladores establecieron una serie de limitaciones al clero a través de varios artículos constitucionales, del 3º, del 27, del 130 significativamente. En el 130, la redacción original, entre otras cosas, decía: esta Constitución no reconoce personalidad jurídica alguna a las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Es decir, era una situación prácticamente de negación a las iglesias, y como todos sabemos, había una serie de restricciones a los ministros de culto. No podían votar ni ser votados, no podían caminar por las calles con su indumentaria religiosa, no podían hacer ningún juicio de carácter político, y todo esto va a cambiar en muy buena medida por el nuevo protagonismo que el Papa Juan Pablo II infunde a la Iglesia Católica Mexicana. Entonces él de alguna manera llama a modificar su actitud, su papel, y naturalmente que esto va a tener un efecto muy importante y que va a concretarse en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Cuando Salinas de Gortari llega a su toma de protesta ante el Congreso de la Unión, manda dos señales muy importantes. La primera es que asisten como invitados altos dignatarios de las iglesias,
Y lo segundo es que en su discurso de toma de posesión dice que hay que revisar la relación del Estado con la Iglesia. Un lapsus, en realidad él debió haber dicho con las iglesias, pero el discurso original dice con la Iglesia. Y todo esto se va a concretar unos meses después con esta profunda reforma al 130, pero también a otros artículos constitucionales. Yo creo que en esa parte tiene mucho que ver, desde luego, el Papa polaco. Creo también que desde otro punto de vista, en su visión y en la instrumentación de su visión, hay un propósito de desactivar dentro de la Iglesia Católica a esta corriente que había tenido mucha fuerza, que había surgido después del Concilio Vaticano II, que es la teología de la liberación. Entonces también los representantes del Papa Wojtyła van a ser muy eficaces en México y en otras naciones en ir desactivando a estos personajes muy comprometidos socialmente, que van a ser sustituidos por otros dignatarios que no tienen ese nivel de compromiso social y político con los pobres. Entonces, yo creo que es una figura política muy importante, que es un hombre muy osado, muy atrevido, pero que también, desde mi perspectiva, es un hombre que tiene alianzas muy cuestionables, como la alianza con la señora Thatcher, como la alianza con Reagan, como el hecho de ofrecer la comunión a algunos tristemente célebres dictadores sudamericanos, etcétera. Entonces, creo que es un hombre de contrastes. ¿Usted quiere decir algo, maestro Tinoco? Sí, esta visión de estadista justamente se le puede aplicar en todo sentido, porque el estadista, el político, es aquel que no solamente va reaccionando a su tiempo, sino que va preparando ese tiempo. Este acercamiento hacia un tipo de ideología religiosa y, por el otro lado, el alejamiento de una teología de la liberación, lo entendió que era, desde su perspectiva, no podemos decir que lo justificamos, desde su perspectiva, lo necesario para poder acercarse con los gobiernos del mundo, desactivar la imagen del catolicismo como fuente de conflictos, como fuente de movilizaciones sociales que desestabilizaran. Eso lo ubicó, lo entendió, no le gustaba tampoco esta estrategia de trabajo y definió con otros grupos de poder, obviamente aquí es donde intervienen ya otros poderosos, en los cuales se va aliando y va diciendo, para convertirnos en opción de los grupos religiosos, de la feligresía, para que los gobiernos no nos sientan amenazadores, hay que acercarnos hacia ellos. ¿Y qué necesitan los gobiernos? Respondía entonces también, ¿qué necesitaba en ese momento Salinas Gortari? Un proceso de legitimización. Lo va entendiendo y va respondiendo ante ello. Dice, no necesitan esto, vamos alejándonos. Vamos incluso con la perspectiva del zapatismo y su acercamiento abierto o semiabierto con este tipo de teología, y en el cual no se reconoce a través del catolicismo formalmente una participación social. La labor del católico, dicen, tiene que ver con lo espiritual, no lo social. Así se manifiesta. Sin embargo, en la práctica sí se le permite a la jerarquía acercarse a esta parte social. De hecho, lo que se está colocando ya como parte de una agenda prioritaria para el sucesor de Juan Pablo II es que esté en su prioridad colocar los asuntos sociales y los asuntos económicos del mundo. Pero, si nos permiten, por supuesto, maestro José Luis González, maestro Alfonso Zárate y maestro Josué Tinoco, vamos a tener contacto con nuestros reporteros. Así es, vamos al Estado de México porque ahí ya se está rezando. Seguimos con nuestros invitados especiales, el maestro José Luis González, el maestro en Psicología Social, José Tinoco Amador, y también, por supuesto, el maestro Alfonso Zárate. Más adelante, después de un corte, vamos a leer varias de las comunicaciones de nuestros amigos del auditorio, y el maestro Zárate nos va a dar a conocer su opinión sobre estos puntos de vista. Regresamos. Annuncio vobis gaudium magnum. Maestro Josué Tinoco Amador, ¿qué le parece? ¿Qué piensa? Vemos cada vez más fuerte la emoción de la feligresía católica, Y que se ha manifestado en distintos tonos, ¿no? Ya escuchábamos a este hombre. sí, y bueno, terrible desafortunadamente que ante una situación de este tipo, ante un problema de la muerte del Papa,
un discurso tan a la ligera que podría entenderse en cualquiera de nosotros, pero una figura como el cardenal pues debería ser más moderado y mesurado. Aquí me llama la atención y es importante ver las manifestaciones de afecto, de amor, de pasión que está manifestando la sociedad mundial, vamos a llamarle en ese sentido, ante un fenómeno que ya se había anunciado, pero no por anunciado quiere decir que ya estaba esperado totalmente. Desde hace un par de semanas ya se hablaba de la delicada situación y en este momento se está dando cuenta la Iglesia Mundial que prácticamente ya es inminente y entonces la reacción es en este momento volcarse hacia la Santa Sede, hacia las iglesias para manifestar su fe. ¿Sí? Nosotros pensábamos en esta exploración. Sin duda nuestros amigos radioescuchas también notificaron esta voluntad tal vez no muy lograda del Papa Juan Pablo II de reunir, por ejemplo, en diálogo a cristianos y musulmanes. También está su participación directamente con la Iglesia protestante, el hecho de simplemente encontrarse en 1982 con el arzobispo de Canterbury, una circunstancia que no se veía desde los siglos XV o XVI. Bueno, marcaba esta necesidad enorme de diálogo, pero también nos quedamos con el pendiente de reflexionar al respecto de la apertura como representante del Estado Vaticano con otros espacios de diálogo. Y aquí nos gustaría conocer su punto de vista al respecto, recordar lo que significó simplemente los contactos entre el Kremlin y el Vaticano, y la posibilidad de que después él fuera una figura fundamental en la caída del muro de Berlín. Su participación como tal en la vida política va a permanecer durante muchos decenios y quizá más allá, porque se comprometió con las causas sociales y platicábamos fuera de audio con el maestro José Luis González justamente este tipo de sociedad en la cual vivió y esta cultura de la represión que tuvo que pasar durante los años jóvenes y durante su pontificado allá en Polonia, le permitieron y le posibilitaron estar cercano a el poder político. Fue impresionante este acercamiento con la Iglesia Católica, con la Iglesia Ortodoxa y también con la Iglesia Católica en Rusia, justamente su acercamiento al poder político en Moscú, porque estaba hablándonos justamente de esta figura que se comprometía a dar todo, a ir por la sociedad. Necesitamos que la Iglesia Católica crezca. ¿Y cómo hacerlo? Hay que enfrentarnos al poder político. Y vamos hacia allá. Y tenía muy claro y muy convencido. No iba solo, aunque siempre se le veía solo. Son los grupos de poder que están apoyándolo hasta estos momentos y que incluso ahora en estos momentos desafortunados de su inminente muerte, van a estar presentes ante la sucesión, marcando la línea de por dónde va a dirigirse el nuevo papado, hacia dónde encaminar la nueva religiosidad católica en el mundo. Yo creo que su aporte no ha sido del todo ubicado y conocido totalmente, sino que pasarán todo un par de años hasta que podamos entender exactamente qué tanto logró convertir, convencer y modificar las relaciones sociales. Ha sido un testigo de la historia, ha sido una figura que ha marcado para muchos y así como peleó durante justamente las invasiones y los problemas ahí en Polonia, lo que aquí estamos encontrando es que es una figura que nunca se ha rendido y que siempre está dando la batalla. Esa es una figura muy interesante, una figura que va a marcar mucho de lo que el católico actual va a ser. ¿Cuál va a ser el papel de los jóvenes y en particular de los jóvenes en América Latina o en Iberoamérica, para lo que representa seguramente un nuevo periodo para el Vaticano? El catolicismo, el Vaticano reconoce el papel preponderante que debe de jugar la juventud en sus filas. Una iglesia basada solamente en gente mayor no puede subsistir. Y ese acercamiento con los jóvenes, este Papa lo fue trabajando bastante bien. Los jóvenes, uno pensaría que, pues por su juventud, por sus necesidades y pasiones, están totalmente alejados de la vida religiosa. Y en parte es cierto, porque lo que están alejados es de la doctrina autoritaria religiosa, de esas figuras que les prohíben todo. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar
y a acercarnos a cómo viven su vida, nos damos cuenta de que la religión va marcando mucho de su camino. Una investigación que estamos terminando en este momento justamente en jóvenes universitarios de todo el DF, nos está hablando de que independientemente del tipo de institución, pública, privada, universidades confesionales, universidades de orientación netamente religiosa y otras que son no confesionales y públicas, estamos encontrando el fenómeno religioso presente, emergente, con sus claras diferencias, eso sí, marcado entre públicas y privadas y en algunas universidades, pero es impresionante que no es tan alejado como uno supondría. La religiosidad está presente en ellos, viven los ritos, viven la creencia en Dios, pero lo que no les está gustando tanto son estas trabas y estos sacramentos que son piedras inamovibles. Lo que consideran es, tiene que acercarse la religión a mis necesidades de joven, no modificarse directamente, sino darme respuesta a mí, que es muy diferente, que algunos jerarcas lo ven como, pues quieren libertinaje y quieren que cambien las cosas y que no haya la santidad que debe existir. Y por el contrario, los jóvenes lo que están diciendo es, quiero una iglesia que me responda a mis necesidades aquí y ahora. Tengo estas pasiones y estos deseos. ¿Qué me dice usted, jerarca? Entonces, en la medida en que este papa se acercó a los jóvenes y buscó mucho el papel de los jóvenes, eran impresionantes en las congregaciones, siempre daba un espacio para los jóvenes, porque reconocía que son el futuro de la iglesia. En la medida en que el nuevo papado también se acerca a los jóvenes, le va a permitir modificaciones a las formas de relación y de creencia de la vida católica e incluso de la vida no católica. Ya que estamos hablando de jóvenes, nos habla un pequeño, tiene 11 años, es Alfredo Higareda Pérez, nos escucha desde Nezahualcóyotl. En principio le mando un gran abrazo a los conductores, muchas gracias, Alfredo. Y nos dice que está muy consternado por la salud del Papa y está invitando a todas las personas que escuchen Monitor a unirse para hacer una oración y que se recupere y Dios tenga misericordia del Papa Juan Pablo II. Pues ahí está la convocatoria, Alfredo, de manera abierta, ¿no? 11 años y ya con una iniciativa que lanza en un medio de comunicación con una misión muy específica. Los chicos saben lo que quieren. Claro, y sienten el dolor, quizá no se lo explican tanto y dicen, bueno, ¿por qué tiene que sufrir si él es, como mencionan, se lee en su discurso, él es tan bueno, pues ¿por qué debería de sufrir? Y quizá aquí justamente la cuestión es, pues esta ha sido la carrera que ha elegido Juan Pablo II, y de hecho no debe verse como un sufrimiento, sino más bien como un proceso que le da fin a toda una trayectoria de su vida. De ahí podríamos entonces discrepar de este mensaje que daba el cardenal de Guadalajara, en el sentido de que ningún cardenal quiere ser Juan Pablo, un papa como Juan Pablo, porque es mucha la labor. Por el contrario, quien está dedicado a esta parte de religiosidad sabe que ese es el camino, el sufrimiento. Y entonces en este caso, más bien aquí la cuestión es que sea lo menos doloroso este trance, que al final de cuentas todos tendremos que pasar en algún momento. La muerte es el fenómeno más inevitable para todos nosotros. Maestro Tinoco Amador, uno de los aspectos, de los elementos de los cuales se le ha criticado al Papa Juan Pablo II es este aumento en los últimos años de las sectas, y de ahí que se ve en los listados de los fieles católicos esta disminución importante de los fieles católicos en las iglesias. Parte de los pendientes que deja, sin duda, es otro enfoque. Ahí a lo mejor ya empezamos un poco con discusiones. Creo que el punto de término de secta siempre genera mucha dificultad y mucho problema, porque ha sido utilizado por figuras, por ejemplo, mencionemos a Girolamo Prigioni, cuando hablaba de los otros cultos como moscas. Entonces el término sectas genera mucha, más que definir, provoca diferenciación. Quizás si pudiéramos hablar de otros cultos, podríamos entrar en un proceso en el cual vamos compartiendo y vamos conviviendo. Se le ha criticado por parte de los sectores duros del catolicismo que no ha logrado ese crecimiento tan exponencial como se esperaría del catolicismo, o que incluso ha disminuido la feligresía. Sin embargo, esta parte no se le puede achacar directamente a Juan Pablo, porque justamente lo que él ha buscado es la posibilidad de la convivencia. Ha sido muy criticado por algunos de sus planteamientos, algunas de sus encíclicas. De hecho, en alguna parte yo también he revisado algunas encíclicas y no me han parecido del todo
convenientes para la época, cuando habla de que otros grupos religiosos han extraviado el camino, cuando habla de que solamente hay una religión verdadera. Ese tipo de discursos, si bien apoyan a los que son católicos, generan mucho conflicto con los que no son católicos. Y entonces, para un siglo XXI donde necesitamos estar cada vez más cercano, necesitamos un papado que defienda su feligresía católica, que hable de cómo cree el católico, pero también que reconozca la importancia de los otros grupos, Más de incluyente. las otras formas de convivencia, más incluyente, pero sobre todo más coexistente, que no abogue por el conflicto religioso, sino que abogue por la unidad hacia la figura divina. En ese sentido, sus reuniones ecuménicas abogan para que pensemos en una convivencia de la humanidad hacia una cercanía con la divinidad. Pero allí es donde encontramos que estos discursos y estas encíclicas responden siempre mucho a los grupos de poder que sostienen a el Papa en turno. En este caso hay quienes consideran que debería hacerse mucho más rígido, mucho más estricto y mucho más rápido, que debería haber un pronunciamiento muy fuerte, muy drástico con respecto a otros grupos religiosos. Y Juan Pablo, aunque ha sido y todavía sigue siendo un papa con una figura muy marcada de qué creo y en esto creo, reconoce la existencia de los otros y sabe que no puede mantenerse peleando. Por eso se acercó con la Iglesia Ortodoxa, reconoció, pidió perdón por los errores, pero en el ánimo de lo hago para limpiar barreras, para que nos acerquemos, pero no para disminuir la fe católica. Entonces es un discurso muy interesante que el nuevo papado tendrá que retomarlo para no caer en una pérdida de lo que haya logrado con este discurso. Se abrió el catolicismo más allá de los templos y de las iglesias. Se permeó a la vida social. Un papado que sea cerrado a este aspecto, lo único que va a provocar es más divisiones. Por ese lado, entonces, yo no lo veo como un problema, sino más bien lo veo como una oportunidad que tiene que trabajarse, pero que depende no solo de quién sea el papa, sino de cómo se estructuren los grupos de poder. Muchos grupos, por ejemplo, Opus Dei, lo que plantean es la fuerza y el poder de Dios en este momento, pero el poder del Dios de la religión católica. Esos grupos tienen su ideología, está estructurada, plantean, pero en un mundo donde estamos cada vez más conectados, en lugar de apoyar, eso lo que va a generar son problemáticas de coexistencia, que sería un símil, aunque no es lo mismo, un símil con estas figuras talibanes que llevaban al extremo su religión y donde decían, todo mundo tiene que creer de acuerdo a como nosotros creemos. Cuando se lleva al extremismo la religiosidad, lo único que se provoca son conflictos. Juan Pablo estaba abriéndose ese sentido de coexistencia. No lo podía lograr porque no ha sido todavía el momento, hay que dar muchos pasos todavía. Todavía se requiere mucho trabajo para lograr que podamos coexistir religiosamente en este mundo. Muy bien, son exactamente las 9 de la noche con 20. El maestro Josué Tinoco Amador, integrante de esta área de psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre estas cuestiones religiosas. Se quedó interesante antes de la pausa que realizamos en materia del compromiso que le hace falta a la Iglesia, a sus sacerdotes, hacia la sociedad mexicana en este momento. Esta parte de ir a buscar a aquellos fieles para hacerlos entrar en razón y platicarles de cómo se puede mantener la fe de una buena forma y hacer mejor su vida, que es al fin y al cabo el camino de esta religión. La señora Aurora Adame, de la colonia Cove en Álvaro Obregón. Maestro Tinoco, ¿podría hablarnos sobre los nombramientos y destituciones de obispos que hizo el Papa esta semana, así como de la encíclica que se dice que está haciendo actualmente? ¿Hay alguien detrás de esto, dado el estado de salud del Papa? Las encíclicas y los nombramientos y toda la actividad formal y oficial que el Vaticano tiene no son obra de solamente un Papa. Cuando hablamos del Papa nos referimos justamente a todo el equipo de apoyo que tiene. No, por más que sea una actividad que a él le guste hacer y que él participe bastante, no es entendible, no se puede comprender toda la labor del papado sin su equipo de apoyo. Muchas de las encíclicas formalmente él no las redacta, formalmente ningún papa redacta tal cual todo.
siempre tiene su equipo de apoyo que le va diciendo, le va aconsejando y al cual él va delegando también actividades. Esto no indica que no lo revise, o sea, obviamente él tiene que hacer una revisión y un proceso. En este caso, los nombramientos y actividades que últimamente se han dado corresponden a todo el trabajo que existe en el Vaticano. Entonces, por más que veamos un papa enfermo y en estos momentos en agonía, las actividades se siguen llevando a cabo. Y entonces, lo que estamos viendo es que se están reacomodando y se han preparado de los últimos 2 años para acá, se ha ido acomodando todo el Consejo Cardenalicio. Los nombramientos de cardenales que tuvieron lugar hace un par de años ya estaban preparando este proceso de cambio. Entonces estamos viendo una manifestación ya pública de las actividades extra papa y también que son intramuros. Entonces toda esta actividad vamos a seguir observándola y también vamos a seguir viendo que la parte fundamental, el grupo que más apoya todas las actividades del Papa tiene que ver con la parte familiar. Y aquí es donde nos va dando incluso una línea de por dónde viene la nueva forma de trabajo del catolicismo. Una búsqueda de la integridad familiar, una búsqueda de reactivar las discusiones, los procesos, las negociaciones familiares. Entonces, la última encíclica que estaba trabajando justamente que tenía que ver con esta unidad familiar, la estamos viendo entonces que está siendo trabajada por todo el aparato y por toda la estructura del Vaticano. Entonces, lo que más que hablar de una remoción en sí o de un nombramiento, lo que tenemos que ver es la lógica que se está llevando a cabo para construir una iglesia moderna. Por otra parte, maestro Tinoco, estábamos hablando sobre este compromiso que debe tener los jerarcas de la iglesia, de los sacerdotes que están en las iglesias de las colonias, en el Valle de México, en todo el país y también en todo el mundo. Y me llamó mucho la atención una frase que usted comentó hace unos minutos. Hace falta que los sacerdotes se fajen la sotana. Una expresión muy vulgar quizá, pero que habla justamente de... estamos viendo en este momento la agonía del Papa, que es el vicario de Cristo. Y las imágenes que se han mostrado, las películas que se han hecho sobre Cristo, nos están hablando de una figura que va a la comunidad. Jesús, Cristo, iba por sus fieles, iba a esas casas. Y hacía las críticas justamente a los sacerdotes de aquel entonces que se habían quedado en la estructura y que habían perdido la base. Esa crítica que le hizo, bien conviene retomarla hoy en día y tratar de entender qué tanto aplica. No podemos decir que sea no automático, no intentamos tampoco negar la validez o el trabajo que están dando los sacerdotes. Sin embargo, es importante que ellos reconozcan cuál es el papel, la encomienda que les dejó Jesús. Ir y predicar el Evangelio. Esta labor no solamente indica administrar el Evangelio, se requiere predicarlo. Ir a las casas, como bien decías que no han ido a tu casa, a la mía tampoco, pero eso no implica que no tengan que hacerlo. Forzosamente tienen que reactivarlo. Tendrá que diseñarse una estrategia que les permita trabajarlo. Hay quien habla que esto está prefigurando ya toda la parte de la nueva evangelización por los medios, María Visión, todos los demás canales religiosos que existen. Puede ser una posibilidad, pero si se abre en ese sentido, estamos ante un proceso en el cual tendría que abrirse para todos los demás cultos religiosos. Claro. Que le permita a la sociedad comprometerse con el culto religioso que considere más adecuado para su estilo de vida, para su filosofía. Entonces, puede ser una forma. Es muy difícil pensar en justamente que un cura, un cardenal, vaya a recorrer toda su feligresía, toda su diócesis. Es muy complicado. Hay quienes lo han hecho. Samuel Ruiz iba mucho a sus comunidades y conocía a su gente personalmente. Entonces, necesitamos sacerdotes y curas de ese estilo. Más comprometidos, ¿no? Más comprometidos, más juiciosos también. Que se acerquen y vean, bueno, ¿cómo podemos apoyar en este momento que están necesitando? Esto derivó mucho durante los 70s en la teología de la liberación, porque muchos sacerdotes se comprometieron tanto que lo que hicieron fue acercarse y entonces hacer activismo político para resolver las necesidades de su gente. El catolicismo actualmente no ve bien esta postura, sin embargo tendrá que ofrecer una vía de trabajo que permita atender a la necesidad social, política, cultural, sexual y de vida cotidiana.
Entonces, este compromiso de los curas tiene que reactivarse, y este ejemplo que estamos viendo en las imágenes, esta noticia que nos está llegando de la agonía del Papa, debe de reactivar la fe no solamente de la sociedad, sino también el compromiso de sus curas. De otra forma, la fe sin el referente, sin el sentido que le va a dar su jerarquía, se puede prácticamente perder, caer en la indefensión, caer en la desesperanza, en bueno, yo me acerco a Dios, pero mis jerarcas no me dan sentido, ¿qué hago entonces? Y la gente se puede desilusionar terriblemente. Entonces, hay que llamarle la atención entonces y hacerles justamente este símil de fajarse la sotana y acercarse a su gente. Fajarse la sotana. Ahora, ¿de quién depende? ¿Quién tiene que supervisar que esos sacerdotes hagan su trabajo, hagan esa tarea que es urgente, según es lo que escucho? Claro. Por un lado tendría que ser desde el Vaticano, como tal, justamente que sea la estrategia de acción política y social y de compromiso que marque el Vaticano, pero también es compromiso del feligres. Si su cura, si su cardenal, si su obispo no está dándole sentido, es una persona desligada, que no le interesa, que no se preocupa, pues entonces, ¿por qué está aquí? Claro. O sea, realmente es como, haciendo el símil, es como el funcionario que no está dando los resultados, claro. Oiga, pero estamos pagando. En este caso, pues no se le está pagando totalmente un salario así, en ese sentido de, a ver, hay un apoyo económico, pero entonces, que no se quede en lo económico. Usted, un funcionario, lo hace porque tiene el compromiso social y por su dinero, por el beneficio económico. Sí. Un cura, un sacerdote, lo hace alejado de todo ello por el compromiso que ha hecho con Cristo, por el compromiso con su iglesia. Por lo tanto, es mucho más exigibles, no son cercanos a la sociedad. En lugar de dar, en algún término alguien decía, en lugar de dar una predicación, de dar una prédica, lo que hace es dar una piétrica. Y entonces se dedica solamente a insultar, a agredir, a molestar a los feligreses, pero realmente no me está dando la paz espiritual que yo necesito como feligres. Entonces, prácticamente podemos aplicarlo a todos los cultos. Cierto. Ser coherentes y tener su compromiso. Hacer la labor de misionero. Claro, porque en lo que hemos escuchado, leído o visto, nunca nos hemos enterado que la iglesia dé a conocer que ha retirado a cierto sacerdote, a cierto obispo, por no cumplir esa esencia de la iglesia. Esta parte que mencionábamos sobre mantener la fe. Se ha mencionado la reubicación de diócesis de estas personas que están dedicadas a una parte. Recuerdo mucho el asunto de Chiapas, ¿no? En otras partes del mundo ha ocurrido esto, pero no nos mencionan del por qué. Incluso hasta se percibe que los elementos fueron más políticos que por otra causa, ¿no? Hace falta ese mecanismo de control, de supervisión por parte de la iglesia en ese sentido. Claro, de un control de calidad, vamos a llamarlo en términos administrativos. Formalmente existe esta lógica de que un cura y de un obispo no pueden estar mucho tiempo en una sola diócesis, con el propósito de no generar conductas de encubrimiento o de hacerse de la vista gorda, como dicen vulgarmente. Entonces simplemente lo que se hace es, se va removiendo con el propósito de que la comunidad tenga nuevas fuentes, nueva vida, un reavivamiento con cada cura que llegue. Sí. Pero también en el caso cuando un cura está dando buenos resultados, pues ¿por qué moverlo? Claro. Entonces son lógicas en un sentido para un tipo de iglesia muy estructurada, muy cerrada, muy jerárquica. Pero aquí habría que responderle, la comunidad está sintiéndose a gusto, ¿qué les recomienda a su cura? Porque puede tener el compromiso y el contacto directo con Dios, una persona más santa que los demás mortales, pero el que sea más santo no lo hace inmune a tener ciertos vicios, ciertas costumbres, ciertas cosas que no son del todo claras para la comunidad. Entonces, ¿por qué no hacer esta estrategia de control de calidad de un espacio en el cual la remoción o los movimientos o los cambios se den en función de cómo se está trabajando y no en función de actos feos o fuertes, como son casos de pederastía o casos de que entró a una negociación política y entonces está generando mucho ruido en la comunidad y mejor moverlo? Y entonces la comunidad, si se está sintiendo a gusto con ese cura, ¿qué puede hacer? Entonces necesitamos una iglesia más dinámica, más activa, mucho más cercana con su feligres. Y este control de calidad puede ser una estrategia que permite hacer
que el compromiso vaya de las dos partes. El Vaticano responde a la gente, está atento, pero también la gente se involucra y forma parte activa. Mucha gente quiere participar, y sobre todo mujeres quieren estar activas en la iglesia, pero la estructura jerárquica no les permite acercarse tanto o más allá de ciertos límites. ¿Por qué no permitirlo? Si este es el camino, si esta es la estructura, si este es el nuevo tipo de sociedad en el que nos encontramos, entonces tiene que haber un acercamiento, una revisión de qué tanto quiere la Iglesia Católica crecer y sostener la fe de su feligresía. Tendrá que revisarse teológicamente justamente el papel de la mujer, el papel del hombre, el papel de los niños incluso, pero entonces esta parte le corresponde como tal a la estructura teológica, a la sociedad no. La sociedad requiere respuestas. Entonces, yo pido una respuesta como sociedad. Tú, jerarquía, ¿qué me vas a ofrecer? ¿No me ofreces esa respuesta? Pues simplemente ya no creo en ti, dejo de creer, o empecemos a entrar a esta lógica de hacemos como que somos, jugamos a que todos estamos creyendo y todos contentos, y al final de cuentas, quien pierde es la espiritualidad. Claro. Perdemos nosotros, cada uno. Y pierde el ser humano, exactamente. Cierto. Muy bien, pues estamos platicando con el maestro Josué Tinoco Amador sobre estos asuntos religiosos. Ya son exactamente las 9 de la mañana con 24, 9 con 24. Escuchamos ahora un resumen informativo con Alejandro Magaña. Supuesto, pero bueno, regresamos con el maestro Tinoco Amador. Por supuesto, pero bueno, regresamos con el maestro Tinoco Amador. Se quedó un tema pendiente, maestro, en torno, y eso tiene que ver con la llamada que nos está haciendo nuestra buena amiga Bruna Adame sobre si hay alguien detrás del estado de salud de Papa Juan Pablo II. Esto viene a colación a lo que platicábamos con nuestros colaboradores médicos, que basándose en el cuadro clínico médico que tiene actualmente Juan Pablo II y llevándolo a cualquier cuerpo lo único que humano, tienes que hacer es estudiar y sabes ¿qué cómo podría se pasar? Él nos decía que hay manera, hay métodos clínicos. No te preocupes, ¿no? de ahora en adelante te voy a ayudar más con tus tareas. Medicina Acabas de ver para una poder demostración más del poder de la mantener familia. al Tú Papa también con siéntelo en vida, carne propia este primer mantenerlo domingo de con marzo, vida Día de la Familia, durante Celebra horas, tu familia, quizá Consejo de la durante Comunicación, días. Voz de Eso las era lo que Empresas. nos decía nuestros especialistas médicos aquí en Monitor. Una paradoja, ¿no? Sí, porque puede que esté con vida, pero la cuestión que decíamos es, ¿tendrá la salud suficiente? Por lo que se ha visto, tiene daños fuertes, serios, lo cual nos habla justamente de que tiene problemáticas que difícilmente le podrán permitir reintegrarse a su vida como tal, reintegrarse a la vida activa que él ha manifestado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que en estos momentos eso es el grupo cercano el que está tomando las decisiones, y hablamos justamente de Ratzinger como la mano derecha del papado, y que ha sido una parte importante, incluso en escribir tal cual encíclicas, donde ha sido la postura más dura del Vaticano. Cuando uno lee las encíclicas, de repente ubica de dónde viene, qué tipo de grupo. Ratzinger ha sido uno de los más fuertes, los más férreos, y lo que está marcando justamente es, en estos momentos están evaluando qué tan conveniente, qué tan terrible es estarlo teniendo en estos momentos con vida, con estos problemas de salud, o no, lo cual obviamente abre una serie de polémicas, porque justamente la gente que nos escucha va a decir, entonces quiere decir que pueden ellos decidir sobre su vida. Pues es una cuestión que ellos están valorando. Estamos hablando muy maquiavélicamente, pero es una realidad, porque justamente el Vaticano no es una sola persona, ya es una estructura, es un estado incluso, y entonces lo que estamos viendo es cómo va reaccionando la curia ante un proceso como tal. ¿Se puede ayudar a que el Papa tenga una buena muerte? Sí, no. ¿Se puede ayudar a que recupere salud? Sí, no. Como lo que está logrando ahorita es mantener la fe de la feligresía. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué implicaciones? En las llamadas del público, los comentarios que ha habido desde ayer es, ya que lo dejen descansar, que se lo lleve el Señor, Cristo, la Virgen, que le den el reposo que necesitan. Bueno, puede ser eso muy habla de la compasión que está sintiendo la gente, de la emoción que está sintiendo, pero en la práctica, la política que está en el Vaticano puede llevar otra lógica muy diferente, y entonces aquí nos encontramos con que tendrá que tomarse una decisión en las próximas horas, porque ante esta información médica que surge ante los conocimientos como tal, pues la gente empieza a reaccionar y decirle y reclamar como tal.
Oigan, de ¿a qué costo diciembre lo data están va a manteniendo recibir con este vida premio de y no con salud? 10.000 euros ¿Qué el 24 de se abril merece en una ceremonia este en sacrificio? Ámsterdam, una ¿Sí o no? Como tal, pues, es el antigua sacrificio que iglesia Cristo tuvo, anglicana transformada está en un centro teniendo de este proceso, exposición. hasta Va qué a tanto ser ahí se el le va a evento permitir. y la Incluso en fotografía algún de veras momento es devastador. cuando Está Jesús esta estaba mujer, en le la digo, cruz, postrada llegó en la arena un soldado a darle y la con estocada las manos, justamente el como, gesto es y al evidentemente proceso de de ayudarlo a dolor. bien morir ya como tal. Está en sus Entonces, manos, en ella este con momento la también cara nos en encontramos en un la proceso en el arena, cual las manos levantadas hacia el cielo como pues, se pidiendo una animarán, vamos a llamarlo así, explicación se de animarán por a qué darle la ayuda a esta bien morir, situación. o En la dejarán arena que a un lado suceda una hasta chancla que, y hasta que del su otro cuerpo lado ya lo no resista único más. que se Y alcanza a esto ver que podría es implicar el brazo días, de uno semanas, de sus familiares meses. muertos. Se Esta juntaría aquí con el foto caso fue de la esta que le alternancia de dio Terry Schiavo, el premio justamente a este qué tanto puede indio de resistir la agencia la estructura británica del Vaticano Reuters, con un Arco. papa. Necesitamos que se tome una decisión ya, que se tome una decisión muy rápida. No hablamos tal cual de que se mantenga con problemas, sino simplemente es el Vaticano tendrá que tomar la decisión de qué procede en estos momentos, cómo apoyar a su jefe máximo, cómo darle el apoyo. No hablamos de tal cual quitarle los elementos para que siga con vida, sino simplemente apoyarlo. ¿Qué tanto también conviene para el Papa? ¿Sigue con vida? ¿Bajo qué condiciones? Qué terrible también puede ser para él de repente no poder hacer toda su vida. Son polémicas que en estos momentos de tristeza y de duelo para muchos, pues puede ser fuerte escucharlo y decir, oigan, por favor, entonces, ¿qué está pasando? ¿En manos de quién está el Papa? Obviamente, no es una mano tan política, tiene que ver con esta mano religiosa. O sea, la estructura religiosa tiene que darle respuesta religiosa, más que política. Bien, ahí tiene usted, es un enfoque distinto, por lo menos de lo que se ha hablado en las últimas horas, sobre el estado de salud de Juan Pablo II y la visión del Vaticano hacia el futuro como religión. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34, 14.